Perspectiva de género, lo que todos deberíamos saber. La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres, y a su vez, visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. ¿A quién perseguís con ansia sin igual? ¿A quién hallan con tal pundonor? Ella es Simone de Beauvoir. Pa' muchas la fundadora del feminismo. Bonjour, mon amis. ¿A quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que a la colega, filósofa y literata Sor Juana Inés. Yo sí, Simone. Y muchas me consideran la fundadora del feminismo. Por mi libro El segundo sexo, donde explico que el género es una construcción social impuesta con base en las características biológicas, de la que se deriva la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta distinción es fundamental en el feminismo, porque es un pensamiento político y un movimiento social que sostiene que ninguna persona debe ser discriminada por su género y existe para las mujeres igualdad de derechos, igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades, una vida libre de violencia. En pocas palabras, justicia de género. Claro que la justicia de género es muy abstracta, así como existe la diversidad de mujeres y muchas demandas, existen muchos feminismos, ecofeminismos, ciberfeminismos, transfeminismo, interseccional, antiespecista, radical, separatista y muchos otros tipos. Todos comparten la idea central de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero se distinguen por otras características. Si quieres, un día de estos nos podríamos ir por un cafecito para contarte un poco más. Dichosa acepto su amable solicitud, mas doliosa confieso, sin afán de agravio, padecer el acecho del desconcierto. Cuán dificultoso es comprender todo esto. Si se clama justicia, desdora al movimiento, las pintas y destrozos que hacen a los monumentos. ¿No es acaso contradictorio? Actually, conocer la historia ayuda a entender las nuevas demandas y formas del movimiento feminista. Generalmente se habla de las olas del feminismo para referirnos al momento histórico de las demandas de las mujeres de la época. Por ejemplo, en un principio la exigencia era que se nos reconociera como humanas, super basic. Claramente las cosas no podían quedar ahí, ¿verdad? ¿Cómo nos íbamos a conformar con esto? Por eso trabajamos mucho, para que se reconocieran nuestros derechos políticos electorales, como el derecho al voto, el derecho a ser votadas, a estar en cargos de representación popular, por ejemplo. En esta etapa de cosas, los derechos de las mujeres fueron avanzando. Che, ¿vos sabés que los derechos y garantías político-electorales que las minas tienen hoy en México vienen de esto? Mira, después de la primera vez que me invitaron, me puse a investigar y hay dos ejemplos muy chéveres de estos derechos. El primero es la paridad, principio constitucional que establece la participación igualitaria entre mujeres y hombres de los congresos federales y locales. Pero se busca la paridad en todos los espacios de toma de decisiones. El segundo es la iniciativa 3 de 3, que establece que no podrán acceder a cargos de elección popular
quienes hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o por alguna agresión de género, delitos sexuales o ser deudores de pensión alimenticia. Ya sabrás, pura joyita. El INE aprobó esta iniciativa por unanimidad en el 2020. Recanchero. Las demandas fueron impulsadas por las trabajadoras, quienes lucharon fervientemente por sus derechos contra el capital, como el 8 de marzo de 1857, cuando 15,000 obreras textiles tomaron las calles de Nueva York para levantarse en contra de las miserables condiciones laborales y poner fin al trabajo infantil. La lucha de las trabajadoras por los derechos laborales continuó. Aunque las desigualdades prevalecen, las brechas de género se han acortado. Con el esfuerzo de las trabajadoras unidas, algún día serán superadas. Pero no olvidemos, darlings, que otra de las grandes demandas de las mujeres ha sido el derecho a la educación en igualdad de oportunidades con los hombres. Nunca fui capaz de entender cómo era posible que los hombres pensaran que no tenemos la capacidad de estudiar, cuando claramente una de las claves para superar la subordinación de las mujeres es el acceso a la educación, porque con ello alcanzamos un plano de igualdad y además estamos en mejores condiciones para desarrollar la independencia económica. Pues ya ven lo que tuvo que pasar la Marie Curie para entrar a la universidad. Le hacían entrar y salir una vez que los hombres no estuvieran, e incluso tenía que estar alejada de los hombres en clase, porque decían que no podía distraerlos. Bien lo decía Sor Juana, necios que son. Imagínense la primera mujer en ganar 2 premios Nobel, descubrir el radio y ellos pensando sus cosas. Pero a lo que quería llegar es que las mujeres no solo nos enfrentamos a injusticias en el ámbito público como en la política, las aulas o las calles, sino que principalmente experimentamos discriminación y violencias en el ámbito privado, provocando así que el cuerpo y la vida de las mujeres sea un espacio de conquista, apropiado incluso por el propio Estado. Por eso el movimiento ha enarbolado el lema de lo personal es político, y luchando por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto, la educación integral en la sexualidad y muchos otros. El movimiento del feminismo es el movimiento de hoy en día. Posicionar a las mujeres como humanas en el mundo, como ciudadanas en condiciones de igualdad frente a los hombres, es uno de los tantos logros de la lucha de las mujeres. Also, history of feminism has been in relation with other social movements, like workers' rights, recently Black Lives Matter, and the LGBTI movement. Every single social movement goal is to vindicate the rights of these groups of people that are being discriminated. She didn't give up her seat. I protest with my lyrics. We all raise our voices today. And what are you gonna do? Simón, me dejaste anonadada. Así es, grasitas. El feminismo debe estar presente en el Estado. Debemos de transversalizarlo en todas y cada una de las partes que lo conforman. La población y el gobierno. De nada sirve tener un gobierno transversalizado por la perspectiva de género si la población no lo ha entendido. Los feminismos deben formar parte de la organización estatal, tanto en el poder ejecutivo, transversalizando el género en la administración pública, en el legislativo, creando leyes armonizadas, y en el judicial, realizando resoluciones con perspectiva de género. Boludos, el machismo es estructural. Es tarea de todos trabajar para erradicarlo. Oui, transversalización. Las demandas actuales del movimiento amplio de mujeres son por los altos índices de violencia, en específico violencia sexual, violencia feminicida y el derecho a decidir. El movimiento feminista es el movimiento que hoy por hoy mueve más personas en el mundo,
Cada día más mujeres visibilizan las distintas violencias que viven en sus vidas y alzan la voz. Acampando en la Puerta del Sol, marchando en el Monumento a la Revolución Mexicana, protestando en la Plaza de Mayo o cantando frente al tribunal chileno, la marea verde se alza fuerte y arrasa al patriarcado. Jamás volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Espero no ser reconvenida. Después de tan osado cuestionamiento, embelezo el movimiento que ustedes han explicado a mi entendimiento. Combatís la injusticia con un sororo caminar. Me pregunto si los hombres han dejado de acusar sin razón a la mujer, si su necedad ha cambiado de lugar. ¿Caminan ellos con nosotras o del feminismo siguen siendo fugitivos? ¿Son o pueden ser parte del feminismo? ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber.